Ferri y Juan B. Justo, cuando Ferri viene a la Argentina. Y Juan B. Justo le explica lo que significa el cooperativismo, porque Juan B. Justo fue el introductor del cooperativismo. Y Ferri le dice, es imposible que en Sudamérica se desarrolle el socialismo si todavía no avanzó el capitalismo. Y esa visión histórica, seriada, lineal, mejor dicho, esa historia no tiene nada que ver con lo que pasó en la Argentina de este momento, con lo que pasa en la Argentina de hoy, con lo que pasó en Italia de este momento y con lo que pasó en Italia de hoy. No necesariamente se cumplen estas etapas, sino se cumple una realidad que es diferente. Esa realidad diferente hay que estudiarla, hay que ponerla sobre la mesa y hay que practicarla y hay que estudiar los resultados de esa práctica. Y ese es el aprendizaje. Después hay que leer historia, hay que leer filosofía, hay que leer economía, hay que leer el socialismo, todo estos fenómenos, hay que hacerlo. Pero no alcanza. Si nosotros no hacemos praxis, no alcanza. Y la nueva propuesta que tiene que venir del socialismo es una nueva propuesta de formación política de las compañeras y los compañeros, que tenemos que cambiar. Y ese cambio tenemos que estudiarlo. No dos o tres, no los que estamos aquí en la mesa, todos ustedes, todos nosotros. Porque es realmente una apuesta a la superación de lo que estamos haciendo. Por eso, nosotros tenemos que plantear también qué partido queremos. Vamos a seguir pensando en el partido como por allí alguien nos ha dicho, y no sin razón, un partido de paladar negro, y los otros son simples acompañantes. O vamos a establecer categorías de compromiso, que esto es necesario, categorías de compromiso, pero que pueden significar distintas situaciones y también valorar distintas acciones que les permitan a cualquier compañera o cualquier compañero ser parte de esta democracia representativa. Entonces habrá que establecer que está el militante, que está el afiliado, que está el simpatizante. Bueno, ¿qué hacemos con todos ellos? ¿Qué espacio le damos? ¿Cómo lo comprometemos al grado que él quiera comprometerse? También pensemos que nosotros algún día, en algún momento, alguna vez, fuimos simpatizantes. Y algún día, alguna vez, nos comprometimos y fuimos militantes. Creo que esto es lo que nosotros tenemos que abrir a ese nuevo partido. ¿Qué necesita ese partido abierto? Necesita ideas. Las ideas que tenemos no nos alcanzan. No es solamente decir, abrigamos con un socialismo argentino, latinoamericano, popular, no todos esos fenómenos. Los más genéricos. Ahí no los podemos quedar. Entonces, tenemos que nutrir de ideas todas nuestras reuniones, aunque sean dos, que aunque nos parezca, no nos preocupemos en el interior de nuestras reuniones de equivocarnos, porque la equivocación es parte del aprendizaje. No hay un aprendizaje lineal, matemático, no hay un aprendizaje bancario, como decía Freire. Hay un aprendizaje, en el cual hay avances y retrocesos. Hay ideas buenas, otras no tan buenas y otras malas. Pero ¿dónde nos vamos a plantear? En la escuela de todos los días y en el partido. Ahí podemos realmente decir lo que pensamos y también podemos equivocarnos. Podemos reconocer el error y podemos avanzar. Entonces, necesitamos también otras personas. No alcanzamos nosotros para cambiar la realidad. Tenemos que sumar más gente. Y necesitamos más personas que sumen al Frente Amplio Progresista, que se sumen al Partido Socialista, que se sumen a nuestras ideas, que sean parte de la realidad. Y necesitamos también foros, porque por allí
Las viejas formas perdieron vigencia y nosotros insistimos y decimos, no, porque duró tal año, no, pasó tal cosa y decidimos tal otra. No, está bien, como hecho histórico es valioso, pero es una experiencia personal. Lo que tenemos que ver es la experiencia como historia, las cosas que cambian la vida, las cosas que transforman lo que está pasando. Allí está la gran fortaleza de un partido nuevo, un partido vigoroso, un partido que no solamente recita la declaración de principios de Juan de Puto o canta el internacional. Pasó de esa época, es parte de la historia. Si ustedes piensan en la letra del internacional, en la música es fantástica, y la letra también, pero pertenece a otro momento. Entonces nosotros no podemos hoy decir lo que debería pasar en el pasado. Tenemos que decir lo que tiene que pasar en el futuro, o a dónde queremos ir. Entonces, creo que esto habla de la necesidad también de renovar al socialismo. Tenemos que pensar, tenemos que tener realmente la aspiración de ser el socialismo del siglo XXI. Un siglo XXI que aparecía, que nació muy mal, con muchos problemas. Siglo XXI que en el año 2000, como preámbulo de lo que iba a ocurrir, nada menos que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió quién era el que había ganado la elección, y medio pudo comprobar. Estados Unidos. Dijo, bueno, ganó Bush. No le daba los números. Esto lo sabe todo el mundo. El año 2000 apareció con ese ataque islámico, del fundamentalismo islámico, tumbando 2 torres con 3.000.000 muertos. El año 2000 que apareció invadiendo Irak y colocando a Obama como premio Nobel de la Paz, no de la agricultura, no de la paz. Entonces viene otro concepto que me parece también importante, que está en el material, pero que es un concepto nuevo. Nosotros hablamos de desarrollo. Y hablamos de desarrollo, y todos hablan de desarrollo. Con todos los socialistas, todos. Todo le interesa el desarrollo. Ahora, ¿qué se entiende por desarrollo? Bueno, decimos que los caminos está el desarrollo económico y el desarrollo social. Pero ¿qué concebimos cuando hablamos de un video? Y el desarrollo económico es lo que ha promovido el neoliberalismo. El neoliberalismo dijo, vamos por el desarrollo económico. ¿Qué me importa a mí esto? Porque en algún momento el vaso se va a llenar, va a levantar y va a repartir. Bueno, esto no lo planteaba Aristóteles, pero lo planteaba Menem. ¿Y nosotros qué decimos? Que si nosotros queremos el desarrollo, tenemos que pensar en lo social. Porque lo social, cuando no se desarrolla, en algún momento se cruza y crea el desarrollo económico. Es lo que pasa con las marchas, con los piquetes, con la inseguridad. Si tú no tienes que llevar pan a tus hijos, comete un acto, un delito. Que te llevó pan a sus hijos. ¿Quién dice que no? Entonces, el desarrollo social para nosotros es vital. Nosotros tenemos que plantear que si queremos un desarrollo económico, hay que tener un desarrollo social. Fíjense ustedes, si nosotros necesitamos un
científico, desde lo económico, ¿qué hacemos? Buscamos el mercado, no lo encontramos. La sociedad tiene que ofrecer las capacidades, empoderar a la sociedad, darle a la sociedad que realmente la sociedad piense como sociedad y promueva la formación, la ciencia, la técnica, la sociedad, que prepare gente para seguir a este sistema económico. De manera que el antineoliberalismo es precisamente esto. Si el liberalismo es el desarrollo económico y en algún momento va a reversar la razón, el antineoliberalismo, que es lo que nosotros queremos hacer, es que se desarrolle lo social, porque lo social es lo que a la gente le permite hacer lo que decía Onésimo Leguizamo cuando creó la ley 1420, la ley de los guardapolos blancos. Y esa ley, cuando la presentó, dijo, por una educación que nos enseña a leer y que nos enseña a pensar. Ustedes habrán visto, si no vieron nunca, porque viven en otro planeta, todas las veces que la señora entra en cadena y le habla de todo. Nunca se refiere a lo social. Siempre se refiere a lo económico. Siempre habla de la soja, habla de los dólares que entraron al Banco Central, habla de vamos a pagar tal deuda, habla de vamos... Es algo más del neoliberalismo que una concepción. Entonces nosotros que tenemos que pensar en lo social. Y decimos lo social, sí señora, lo social, porque de los 40 millones de habitantes, 10 millones viven en la pobreza. No lo decimos nosotros, lo dice la Iglesia. 10 millones de argentinos viven en la pobreza. En esos 10 millones de argentinos viven la mitad de los niños. Y además tenemos 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. Entonces, si nosotros no hablamos de esos temas, es porque no creemos en eso. Y si creemos en eso, tenemos que ponernos sobre la mesa y ver, señores, de qué manera comenzamos a revertir esta situación oprobiosa que tiene Argentina, granero del mundo, que vende carne, que vende soja y eso, y tenemos 10 millones de pobres. El 25% de la población de los argentinos es pobre. Entonces, aquí tenemos donde nosotros tenemos que actuar. Entonces, ustedes dirán, claro, es confuso, porque al final los pobres votan al terrorismo, algunos. Nosotros tenemos que trabajar con ellos para decirles la verdad y explicarles. Esa es la militancia. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, creo que este es otro tema que para nosotros es de vital importancia, hablar de lo social. Hablar de lo social es hablar en términos de educación, cuántas escuelas ha hecho este gobierno, de las 700 escuelas, de las otras 1000 que va a hacer. Hablar de lo social es hablar de la salud, cuántos hospitales ha hecho, cuántos centros de salud, cómo se comporta la mortalidad infantil, bajó, subió, qué pasó. Hablar de lo social significa hablar de vivienda.